Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Salón Arturo Iria. Estamos transmitiendo en directo por Senado TV en vivo, por Senado TV, como lo hacemos habitualmente, para mostrarles toda la actividad de la Cámara Alta. Está por comenzar ahora, en minutos nada más, una reunión informativa de la Comisión de Industria y Comercio, y quienes van a recibir hoy a varios expositores, tanto de las cámaras empresariales de la industria metalúrgica como también del área sindical, para hablar de los desafíos de este sector, del sector que tiene que ver con la industria metalúrgica. Ya estamos viendo en el estrado al presidente de esta comisión, que es el santafesino Marcelo Lewandowski, el senador, y también ya vemos como caras conocidas, por ejemplo, a Abel Furlan, que es el secretario general de la UOM, pero además va a haber otros representantes. Hay alrededor de 8 expositores, no sé si han llegado a confirmar todos. Bueno, ya vemos a varios ubicados y sentados, lo vemos también a Abel Furlan ahí sentado en el estrado. Decíamos entonces que se va a escuchar a estas voces, tanto en lo que representan a la Asociación de Industriales Metalúrgicos, ADIMRA, ha venido su presidente y también ha venido varios representantes y presidentes de las comisiones de esta asociación. Estamos hablando del presidente de la Comisión de Política Industrial, el presidente de la Comisión de Energía y del presidente de la Comisión de Minería. Comienza, nos encontramos después. A la senadora, a los senadores de esta Comisión de Comercio e Industria, gracias a todos los presentes y fundamentalmente a los invitados. Decidimos que la comisión, quienes la integramos, era una muy buena oportunidad para que, al margen de los proyectos, de los distintos proyectos de ley, de declaración, de pedidos de informe, de todo lo que ya conocemos, sea una caja de resonancia de los distintos sectores de la actividad industrial y comercial de la Argentina, para que realmente vengan a exponer sus problemas, sus necesidades, lo que están viviendo, las distintas alternativas que se están llevando adelante en este momento de la Argentina. Y como ya lo hicimos con otros sectores, hoy invitamos a quienes componen todo lo que significa la industria metalúrgica, empresarios y trabajadores, la producción, el capital y el trabajo. Indudablemente que en un ámbito institucional. Creo que es la síntesis perfecta para entender lo que está ocurriendo y para que nos cuenten, porque en definitiva de eso se trata, cómo trabajamos en conjunto, quienes integramos un lugar del Estado y quienes desde la actividad privada, junto con los trabajadores, están impulsando este sector que ya de por sí sabemos que está realmente muy complicado. Por eso agradezco mucho esta invitación que le hicimos tanto a Elio del Rey, que es el titular de ADIMRA, como a Abel Furlan, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica, para que, acompañados por distintos representantes, tanto de los empresarios como de los trabajadores, nos vengan a contar con detalles, con números, con datos concretos, datos duros de la realidad, lo que se está viviendo en la Argentina. Así que gracias por esto que nosotros entendemos que es la síntesis de lo que debe ser la Argentina, ¿no? Trabajadores y empresarios de la mano, cada uno defendiendo sus intereses, pero sabiendo que el bien común está en que se pongan de acuerdo, en que con el Estado presente nos pongamos de acuerdo para políticas que tengan la posibilidad de darle desarrollo a los argentinos. Así que bueno, Laura va a llevar adelante. No la veo a Laura por allí. Aquí te veo, ahí te veo. Perdón, ahí tenemos locutora. Habemos locutora. Bueno, vamos entonces con ustedes a las presentaciones. A continuación tiene la palabra el señor José Tamborenea, presidente de la Comisión de Política Industrial de la Asociación. Hay un cambio, vamos a escuchar ahora al señor Elio del Rey, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Bueno, muy buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí, gracias presidente, gracias senadores por darnos la oportunidad de poder expresarnos y contarles de algún modo lo que es el sector y la situación que estamos atravesando, cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante. En esta primera parte me gustaría hacer y también quiero agradecer a Abel Furlan, que bueno,
a toda la Unión Obrera Metalúrgica, que, como decimos siempre, tenemos muchísimas cosas en común, nos peleamos siempre por una, que cuando vamos a discutir paritarias, y está bien que así sea, pero además tenemos muchísimas cosas en común. Si les parece bien, me gustaría hacer una presentación del sector, de la institución, y después dar la palabra a mis colegas. José, que va a expresarse en cuanto a cómo está el sector en este momento, cuáles son las tendencias, y después va a haber la representación de 3 colegas expresándose en 3 sectores claves de la industria metalúrgica, como son la maquinaria agrícola, el petróleo y gas y la industria minera. Quiero contarles que la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA, está integrada por 60 cámaras, 40 sectoriales y 20 regionales, que representa más de 20.000 empresas distribuidas en todo el territorio nacional. Más del 90% son pequeñas y medianas empresas, que en conjunto generan más de 300.000 empleos directos y cerca de 1 millón de puestos de trabajo vinculados. El sector metalúrgico constituye uno de los principales complejos industriales del país, aportando aproximadamente el 25% del Producto Bruto Industrial. Además, exporta más de 5.000 millones de dólares a más de 150 países, lo que equivale al 22% de las divisas generadas por la manufactura de origen industrial. Desde ADIMRA concebimos a la industria metalúrgica como un pilar estratégico del desarrollo productivo argentino, con un papel central en la transformación tecnológica, la creación de empleo de calidad y la generación de divisas. Es una industria basada en el conocimiento, que duplica la proporción de trabajadores dedicados a I más D más I respecto del promedio industrial. Su alta productividad y su capacidad para generar empleo formal y calificado la posicionan como el motor de la innovación y el desarrollo del cambio tecnológico en el país. Además, actúa como facilitador y multiplicación de la inversión. Son encadenamientos productivos superiores al promedio de la economía, impulsando la actividad en múltiples sectores. Cumple un rol clave en la transición energética y la digitalización, 2 tendencias globales que representan una gran oportunidad para la Argentina. Su fuerte presencia en las economías regionales promueve un desarrollo federal equilibrado, mientras que su aporte a la autonomía estratégica nacional resulta esencial para la soberanía y la seguridad en áreas críticas como salud, defensa, energía y alimentos. Finalmente, constituye un vector clave para incrementar las exportaciones, recuperar el terreno perdido desde el 2007, permitiría duplicar el valor exportado, aumentando el valor agregado por tonelada y fortaleciendo la balanza externa del país. Ahora le doy la palabra a José Tamborenea, presidente de la Comisión de Política Industrial de ADIMRA, para que comente sobre la actualidad del sector. A continuación, entonces, ahora sí, escuchamos las palabras de José Tamborenea, presidente de la Comisión de Política Industrial de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos y poder expresarnos. Bueno, contarles que en estos 2 años la industria metalúrgica retrocedió 28%, es un número, la verdad, que es muy importante para lo que significa nuestro sector. Para que se hagan una idea, esto no lo vivíamos desde pandemia o lo que fue la crisis subprime, donde hubo caídas de semejante magnitud. En lo que hace a la coyuntura puntual, en este momento estamos 18% por debajo de lo que fue nuestra histórico, digamos, del 23, y en la variación mensual estamos 5,2 abajo, en la interanual, y 1,1 en la mensual, y apenas flotando 0,7 arriba en la variación acumulada de lo que va del año 2025. Es decir, la poca recuperación que tuvimos, que lo hubo en el año 2024, hasta el primer trimestre del 25 se diluyó y la perdimos en estos 6 meses siguientes. Como ustedes saben, y les contaba Elio recién, somos 40 sectoriales, nosotros trajimos un mapeo de las más significativas que tiene nuestra industria, pero es muy amplia y tiene diversos sectores, ¿no? Pero para que se hagan una idea, estamos en bienes de capital, 3,1 abajo, 8,1 con respecto al 24, 1,5 en productos generales de metal, 6,4 abajo, en equipos médicos 2 en el mensual y 7,2 en el anual.
Maquinaria agrícola que había recuperado y el año pasado estaba bien, hoy está flat y estamos 4,8 en el mensual. Bueno, fundición 9,7 y más de 23 puntos en el acumulado. Equipo eléctrico de mi cámara Cadiel también estamos 9,3 abajo o 9 puntos en el general. Carrocerías y remolque, el único que está hoy con números verdes, el único semáforo positivo que tenemos con 5,4 y un 7,3 acumulado que venía de la sequía del 23 y obviamente pegó un salto el año pasado y ha mantenido ese sector un poco, tal vez por el petróleo y minería, en esos sectores algo se había apuntalado. Y después las autopartes, que ya es bastante conocido de más, estamos más de 10 puntos abajo. Los números de las importaciones, para que se hagan una idea, venimos creciendo al 5,6 mensual promedio y llevamos 60 puntos de crecimiento de las exportaciones, 24 sobre 25. Esto también explica que parte de esa recuperación la absorbió el producto importado y no la manufactura de orden local. Se recupera rápido cuando está el ambiente para que eso suceda y se cae muy rápido cuando pasa distinto. Y eso lo vamos a poder ver ahora cuando seguramente exponga la UOM. A pesar de eso, hemos retenido mucho el tema del empleo porque nos cuesta mucho la parte de capacitación y obtener esos recursos que para nosotros son estratégicos. O sea, ponemos gente delante de centros mecanizados, ponemos gente delante de robots, delante de impresión adictiva, de un montón de equipamiento tecnológico que requiere altas capacidades y obviamente tratamos de retener ese puesto de trabajo porque es crítico para nosotros. Básicamente lo que decimos siempre es, nosotros jugamos a nivel lúdico, jugamos con la regla que pone el Estado, con las reglas que pone el poder político. Y acá nuestra paradoja es, nosotros vemos que los países centralizados, los países desarrollados, incluso México, Estados Unidos, Japón, Corea, etcétera, es como digo, siempre se lo explico a mi hija puntualmente, le digo, ellos juegan al juego de la vida, ¿no? Donde todos van con su autito, van recogiendo dinero de acuerdo a los hitos que hacen y van acumulando riqueza. Nosotros en Argentina jugamos al ajedrez, donde hay dos rivales que se pelean permanentemente y donde al final termina cayendo el rey de uno y quedan 4 o 5 piezas, pero donde, y acá coincidimos con la UOM, en este caso que nos representan el entramado productivo, que siempre los que pierden somos las pymes y los peones, ¿no? O sea, somos los que nos caemos. Hay que entender que las reglas de juego definen también la riqueza de los países y los países centrales juegan al juego de la vida. Pueden distribuir mejor, pueden distribuir peor, pero ganan todos. En nuestro esquema de país que llevamos adelante, esa disrupción, esa pelea de saltar de un lado a otro y de ser muy crítico de la generación de valor o penalizar la generación de valor, que es la que todos nosotros aportamos a los presupuestos, es la que justamente empobrece las naciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José. Continuamos. Continuamos entonces, hace uso de la palabra Julieta Lustó, licenciada en Economía y del equipo técnico de la UOM. Ahí estamos. Hola, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por esta oportunidad de poder comentar cuál es la situación del sector metalúrgico para la UOM. Y previo a pasar específicamente a los datos del empleo y de hablar en particular de cómo viene la evolución de los puestos de trabajo y cómo viene la evolución de los salarios en los últimos 2 años y en los últimos años, hacer un breve repaso de algunas cuestiones que ya manifestó ADIMRA en relación a las políticas industriales, pero teniendo una mirada un poco más de largo plazo. Paso rápido para los datos más relacionados a la actividad industrial, los comentó recién ADIMRA, pero quería dejar esta filmina acá, donde lo que estamos mostrando acá es que la capacidad instalada que hoy tiene el sector está por debajo de los niveles de la pandemia, donde el último dato de capacidad industrial instalada que tiene la industria está alrededor de un 44%, y es el peor dato de los últimos 5 años.
Y esto tiene que ver con algunas cuestiones que se vienen dando en Argentina, que es el desarme de todas las políticas industriales y todas las políticas de promoción que tenía el sector metalmecánico y la industria en particular, con los créditos en particular para poder ampliar capacidad productiva, con el desarme de la ley de compra y el programa asociado que tenía de crecimiento y aporte a sus capacidades productivas para ser proveedor del Estado, con el desarme de los programas de parques industriales y con esta apertura comercial que está relacionada con la baja de aranceles y la desregulación de la apertura comercial en sí, que impacta directamente en los sectores metalmecánicos, principalmente todo lo que tiene que ver con la baja de aranceles impacta en forma directa en el sector de electrónica, con un estimado en enero de 2026 de arancel cero para todos los celulares, que va a impactar en forma directa con Tierra del Fuego, en particular con una fuerte participación de empleo femenino que tiene la UOM. Por otro lado, el sector de maquinaria también se está viendo impactado por la derogación del régimen de bienes usados de capital, que discutimos la otra vez en la Cámara de Diputados, para ver de derogar esa medida que implica una competencia desleal para el sector. Este abanico de medidas en sí se da en el marco de un escenario internacional a contramano de lo que venimos haciendo en Argentina, donde tenemos un Brasil que tiene 2 programas multimillonarios y en variedad de paquetes específicos en relación a su industria automotriz y a su industria en general, donde quiere revertir un proceso de desindustrialización de los últimos años y en un esquema donde tenemos el peligro inminente de un acuerdo Unión Europea-Mercosur que nuevamente va a terminar impactando en mayor importación de principalmente todo lo que tenga que ver con maquinaria del sector industrial. Y en un contexto donde el mercado y el mundo se viene priorizando su política industrial. Estamos viendo que en este marco de una doble transición, la transición verde y la transición digital, los países vienen haciendo política industrial en forma activa y vienen planificando cuál es su esquema productivo, ¿no? En ese marco, en Argentina, tenemos el riesgo de que quedemos totalmente primarizados y que no este paquete que no se está, o este plan a largo plazo que deberíamos estar pensando de desarrollo económico para nuestro país, no lo tengamos presente y que terminemos de alguna manera siendo los proveedores de materia prima del mundo sin ninguna política de retener capacidades locales. Así que paso la palabra. Muchas gracias. Escuchamos a continuación entonces las palabras de Soledad Calle, secretaria adjunta de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina. Muchas gracias, buenas tardes, senadoras, senadores. Muchísimas gracias. En tiempos de retroceso del diálogo social les agradecemos mucho este espacio. Yo voy a mirar el celular. ¿Manejamos nosotros esto? Porque me queda más cómodo que la pantalla, que estoy un poco... Ok, gracias, Ju. Que estoy un poco lejos, perdón. Tengo la presentación acá. Si bien mi rol sindical en la Confederación de Sindicatos Industriales puede dar cuenta de vastos sectores industriales que se incluyen en la Confederación, hoy que nos ocupamos específicamente de la actividad metalúrgica en la coordinación de los equipos técnicos de la UOM. Me voy a abocar a los datos de empleo metalúrgicos, pero quiero que ustedes sepan que esos datos son traspolables a cualquiera de los sectores industriales de la República Argentina que se están comportando más o menos de la misma manera. Esta es la evolución o la involución de los puestos de trabajo metalúrgicos en los últimos años. A partir de agosto 2024 sufrimos una gran caída y perdimos alrededor de 16.000 puestos de trabajo. Y como bien decía Julieta, a partir de la apertura de importaciones, nuestro sector sufre fuertemente en los empleos más feminizados que se encuentran en los sectores de la electrónica. La senadora Duré conoce muy bien del tema porque en la isla la mayoría de las mujeres, de las trabajadoras de la electrónica son mujeres y son las primeras afectadas en la línea blanca y en los sectores electrónicos a partir de la pérdida de trabajo que genera la apertura de importaciones. Pero además de los 16 puestos de trabajo que perdemos,
Queríamos también darles cuenta del retroceso en materia del poder adquisitivo del salario metalúrgico y por ende de las condiciones de vida de los trabajadores. Tuvimos un pico muy fuerte de caída de poder adquisitivo después de unas buenas paritarias en septiembre de 2023. A partir de la gran devaluación de diciembre van a ver un pico de caída enorme que después casi alcanza los niveles de diciembre de 2015 con el tope paritario que todos saben que existe hoy en la Argentina como principal medida de la política económica del gobierno. Pero para entender cabalmente esto es importante comprender de dónde venimos para saber cuál es el estado de situación real de los trabajadores y las trabajadoras metalúrgicas, y en la próxima filmina van a ver los antecedentes que son bastante terribles. Los metalúrgicos y las metalúrgicas perdimos 30 puntos del poder adquisitivo del salario en los últimos 10 años. Esa caída está dada fundamentalmente en el periodo 2015-2019 y la recuperación productiva que se dio pospandemia no resultó de la misma manera en la recuperación del salario, por lo que de alguna manera se consolidó esa pérdida de poder adquisitivo que sufrimos en aquel periodo y que hasta el día de hoy se mantiene. Esto implica que ha habido una apropiación, decimos nosotros, del capital de los trabajadores en favor del sector empresario, que da cuenta de, en la siguiente filmina, de casi 50 millones de pesos por trabajador que el sector del trabajo le transfirió al capital en los últimos 10 años. Esa es la cuenta bastante terrible. Abel siempre menciona que casi perdimos una vivienda en un barrio popular, los obreros y las obreras metalúrgicas, en los últimos años. Y nosotros a esto le llamamos quizás para algunos un poco drásticamente, pero realmente emergencia social o emergencia alimentaria del salario metalúrgico, que en la siguiente filmina van a poder ver que ninguna de las categorías de nuestro convenio colectivo, ni la del ingresante, ni la categoría más alta de los obreros más calificados, que bien decía Adimra hace un momento, los obreros metalúrgicos argentinos en gran medida tienen altos niveles de tecnificación, ninguna de las categorías alcanza para cubrir la canasta básica total, que es lo que necesita una familia para no ser pobre en la Argentina. Hoy todas las categorías de trabajo metalúrgico están por abajo de la línea de la pobreza. Y ni hablar, en la siguiente filmina, si hablamos de la canasta de los trabajadores y las trabajadoras, que es una canasta que venimos calculando con un grupo de economistas que da cuenta de las verdaderas necesidades que tendríamos para que el salario alcance a cubrir los principios que el salario por ley debería cumplir. Estamos lejísimos los metalúrgicos de poder alcanzarlos. Vuelvo a reiterarles que estos datos son traspolables a todos los sectores industriales. Todos los demás, el salario promedio de la industria se comporta exactamente igual que el salario metalúrgico. Y esto, de alguna manera, a nosotros nos preocupa sobremanera, primero porque, claro, es la gran demanda de los trabajadores y trabajadoras que representamos, pero además en un mundo, como bien decía Julieta, que se está disputando. Nosotros pensamos una nueva división internacional de la producción y del trabajo. La ausencia de política industrial en Argentina no tiene que ver con posiciones netamente ideológicas de derecha o izquierda, sino que tienen que ver con la ausencia de consenso sobre el modelo de desarrollo de nuestra nación y sobre las condiciones de vida de nuestra sociedad, y la decisión de no tener política industrial mientras Brasil de Lula avanza en alternativas para integrarse al mundo y para hacerse de alguna de estas partes del entramado productivo que el mundo se disputa y del mejor empleo que el mundo se disputa, mientras México también avanza en ese sentido, incluso expresa voluntades de articular políticas industriales hacia el sur, cuando históricamente siempre tuvo su mirada más puesta en el norte. Que Argentina esté ausente de estos debates nos resulta un riesgo tremendo que probablemente no pueda ser retrotraído, incluso cuando cambien las condiciones políticas en nuestro país. Y sobre todas las cosas,
muchas veces en tiempos también en donde la legislación laboral está en juego y los debates son en torno a que los derechos laborales son los que condicionan la generación de trabajo en Argentina. La última filmina que tengo para mostrarles da cuenta un poco de la falacia de esto. El empleo metalúrgico se comportó en la Argentina igual que el aumento de la producción y de la política industrial. El empleo no baila al vaivén de los derechos laborales, de la quita o de la ampliación de los derechos laborales, sino que se comporta exactamente igual que el desarrollo de la política industrial. Y para desterrar ese mito, por ejemplo, ahí se da cuenta de un gran crecimiento del empleo, la anterior JU, de un gran crecimiento del empleo, incluso en el periodo 2003-2007, cuando en la Argentina estaba vigente la doble indemnización. Y el empleo, de todas formas, tuvo un crecimiento tremendo. Y en este sentido, también tengo 40 años y me parece importante plantear que muchas veces estamos escuchando como algunos conceptos, como la certidumbre, parece apropiada por los sectores solamente del capital o por los sectores empresarios, y es la clase trabajadora la que más está viviendo en la incertidumbre. Por primera vez, una generación de trabajadores en Argentina es pobre, trabajadores registrados de empleos industriales. La paritaria metalúrgica era la paritaria que históricamente marcaba el salario industrial en la Argentina, porque es el sindicato más grande de la industria, pero también porque es la primer paritaria que inaugura el año de la negociación colectiva. Y les decía que somos la primera generación en Argentina en donde el vínculo entre el trabajo y el ascenso social se rompió. El trabajo dejó de ser garante de que nosotros podamos vivir mejor. Probablemente somos la primera generación de trabajadores que vivamos peor que nuestros padres y que tenemos una gran incertidumbre respecto de cómo van a vivir nuestros hijos. Y creo que el gran desafío es pensar en este Senado de la Nación legislación que garantice que tanto el sector empresario como el sector de los trabajadores podamos vivir con dignidad en nuestra República Argentina. Muchas gracias. Bien, gracias, Soledad. Antes de dar paso a los otros tres disertantes, Julieta quería agregar un detalle que te quedó. Bueno, y una cuestión que quería agregar es que en el marco de la UOM también estamos pensando en el problema que estamos teniendo en Argentina en la pérdida de nuestras capacidades industriales, en el marco de esta privatización que ya sufrimos con IMSA, que era el principal proveedor de toda la maquinaria para lo que es la energía eólica, y que estamos también en el marco de ver cómo Nucleoeléctrica y todo su gran desarrollo en materia de energía nuclear va a también verse de alguna manera dañada por estas nuevas políticas. Entonces, repensar realmente en un marco de largo plazo cuál es el escenario que queremos para nuestro país en materia energética en este mundo donde apuesta a la energía verde. Así que bueno, gracias. Eso. Gracias, gracias. Bueno. Continuamos entonces, invitamos al frente del salón a los siguientes expositores. Ellos son Jorge Cian, Mariano Guizo y Luciana Mengo. Perdón. Antes de continuar, el senador tiene la palabra. Sí, senador Linares. Sí. Para poderlo compartir y... Sí, bueno, ahí Laura, la secretaria de la comisión, toma los datos y los ponemos a todos los senadores que podamos brindar los mismos. Gracias. Muchas gracias. Invitamos entonces al frente del salón a ocupar su lugar en el escritorio a Jorge Cian, Mariano Guizo y Luciana Mengo. Para comenzar, escuchamos las palabras de Jorge Cian, presidente de la Comisión de Energía de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todos. Gracias
Marcelo, presidente de la Comisión de Industria y Comercio. La idea de la presentación es dividirla en 4 instancias, contarles a ustedes a qué nos dedicamos en la Comisión de Energía de INRA, cómo está caracterizada la industria metalmecánica, sobre todo lo que es proveedores de petróleo y gas, darles un pantallazo de cuál es la situación actual que tiene la industria y cuáles son los desafíos de cara al futuro, para que se armen, digamos, un mapa mental de cómo va a estar caracterizada la presentación. Todo esto en el desafío de 7 minutos, con lo cual vamos a hacer lo posible por cumplir con los tiempos, así le damos la palabra a los compañeros. Dicho esto, para que puedan dimensionar ustedes inicialmente, digamos, se dice que la industria metalúrgica es la madre de todas las industrias. Ahora, la industria de bienes de capital, que es la que provee principalmente al sector hidrocarburífero de petróleo y gas, es la base porque es el corazón principal de toda la producción. O sea, hacemos máquinas que hacen otras máquinas. Por eso es tan importante. Ahora, ¿cómo está caracterizada? En la Argentina representamos más de 10.000 empresas. De esas 10.000 hay 2.000 que son fabricantes de bienes de capital. Y las características quali y quanti son que la gran mayoría tiene más de 10 años de antigüedad. La gran mayoría de las empresas exporta, compite de igual a igual con países industrializados, porque los productos que nosotros fabricamos son, primero, capital intensivos, pero requieren muchas habilidades, principalmente del sector de ingeniería, de innovación, de diseño, con lo cual esto hace que los salarios sean por encima de la media, porque tiene un componente muy importante en la parte de diseño e innovación, no solo en la parte de fabricación en sí. Dicho esto, la gran mayoría de las empresas tienen certificaciones internacionales, ISO 9001, 14000, 45000 en la parte de medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, y además normas internacionales en fabricación puntual como API, ASME, National Board, con lo cual eso hace que las empresas compitan con países desarrollados como Alemania, Japón, y no solo con países, digamos, de menor aporte. Dicho esto, también lo que es importante es que el core de todo esto está en la cantidad de valor agregado que se le genera al producto. Nosotros no compramos, sino que compramos materia prima, la procesamos, le incorporamos mucho valor y recién ahí se puede llegar a vender. Dicho esto, ¿cómo están distribuidas geográficamente las empresas en Argentina? Principalmente están distribuidas, primero, a lo largo y ancho de todo el país, porque como bien dijo Elio en el inicio, ADINRA representa más de 25.000 empresas, tiene 60 cámaras que le integran, genera más de 300.000 puestos de trabajo de forma directa. Ahora, las empresas principalmente están distribuidas en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, digamos, en el cordón central o en el cinturón, digamos, del medio de la Argentina. Esto no quiere decir que tengamos participación también en San Luis, en la parte de minería, como María nos va a decir después, en La Rioja y Neuquén, que ahora vamos a entrarnos de manera directa cuando hablemos de la parte de petróleo y gas. Un panorama, digamos, hoy en día los clientes que las empresas nos tenemos son, primero, grandes operadoras, tanto en el sector de petróleo y gas, YPF principalmente, que tiene casi el 50% del mercado, tanto en petróleo como en gas, Shell, YPF, PAE, Vista, que obviamente requieren y necesitan de un grado de complejidad muy importante de entramado, con lo cual no es fácil primero entrar porque nosotros tenemos que estar homologados, inspeccionados, y una vez que recién ingresamos y estamos registrados como proveedores, competimos de igual a igual con todo el mundo, con lo cual esto es bastante complejo hacerlo. Ahora bien, no solo trabajamos con las grandes operadoras, sino también con las prestadoras de servicio, que en su gran mayoría son empresas internacionales, Halliburton, Schlumberger, Calfrac, etcétera, que también requieren un grado de expertise muy alto, y después con las EPCistas, que son las grandes empresas de ingeniería que desarrollan proyectos de ingeniería, procura y construcción, como Techin, SAC, de BTU, Víctor Contreras, hay un gran entramado. ¿Esto qué requiere? Que el grado de desarrollo que tienen las empresas metalmecánicas, puntualmente proveedoras del sector petróleo y gas, tengan un expertise alto, antecedentes, experiencia demostrable, comprobable y personal altamente capacitado y calificado. Con lo cual esto implica también que es un componente muy caro y muy costoso dentro de la estructura, pero también cuesta mucho conseguirlo, formarlo, retenerlo, y aún en los periodos, como bien mostraba antes José, donde tenemos una caída sostenida en los niveles de inversión y de actividad, hoy en día por debajo del 50% en la utilidad de capacidad instalada, nosotros lo sostenemos, con lo cual no se condice el nivel de actividad con los niveles de empleo, porque una pyme, una vez que toma a un trabajador, lo forma, lo califica y lo ingresa a la nómina, no lo descarta, lo retiene, siempre con la esperanza, obviamente, de que se levante el nivel de inversión. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Si bien hoy en día hay bastantes proyectos en curso, Rincón de Aranda de Pampa Energía, Vaca Muerta del Sur, que ustedes han escuchado nombrar, los Toldos 2 ahora de Techin recientemente, Duplicar Norte, que es para duplicar la capacidad de transporte de crudo, etcétera. 2 de ellos incorporados en el RIGI,
el Vaca Muerta del Sur y el Southern Energy, que está vinculado por varias empresas. Si se fijan la importancia que tiene el sector de petróleo y gas, 2 de los 8 proyectos del RIGI representan el 48,6% del monto total del RIGI, con lo cual es un sector que genera, que tracciona, que esperamos que traccione, pero hoy en día no lo estamos viendo. O sea, el grado de complejidad que hoy tenemos es que, si bien hay anuncios de inversión, si bien las empresas están tomando crédito para realizar esas inversiones de cara al futuro, tenemos, como mostró inicialmente José muy bien, el nivel de actividad de bienes de capital tiene una caída de 3.1, perdón, porque salimos del territorio 3-1 abajo, con lo cual estamos mal, esperando que estos niveles de inversión se concreten, que al ser proyectos de largo plazo, tienen un periodo largo. Digamos, cualquier compra, cualquier equipo son 180 días, con lo cual, desde que ingresa, salvando digamos, el periodo de licitación, hasta que ingresa la orden de compra en cualquier empresa, vos tenés 60 días hasta que baja a taller. Con lo cual hay que sostener todavía el nivel de actividad cuando esa inversión se concrete. Con lo cual, digamos, todavía nos queda un periodo grande por delante y un desafío grande. Lo que nosotros vemos es que los niveles de productividad que tiene hoy el entramado está a la altura de Brasil, Chile, México, con lo cual no hay un problema de productividad. Tampoco tenemos un problema de capacidad instalada, porque las inversiones están realizadas y en realidad están subutilizadas, porque estamos al 47%. Con lo cual tenemos las inversiones realizadas, tenemos el personal para hacerlo, pero no estamos viendo las inversiones que lleguen. Lo que sí estamos viendo es que nos suben los niveles de importación mes a mes, con lo cual nos preocupa mucho. Las tasas están por las nubes, con lo cual tampoco podemos financiar absolutamente nada. Y lo que estamos esperando es que efectivamente esto arranque. Lo que no queremos claramente es que todo el desarrollo que Argentina puede tener vinculado al recurso que tenemos, hidrocarburíferos puntualmente, petróleo, gas y todo lo que se puede sacar de lo rico del gas, que son todas las plantas de procesamiento y separación para separar el etano, propano, butano, tener GNL, también alimentar la petroquímica, porque es el eslabón inmediato que tenemos, sea trabajo que quede en el país. Y para eso lo que requerimos nosotros es trabajar articuladamente entre las empresas, con las operadoras, con las instituciones técnico-educativas, con las escuelas técnicas, las universidades, etcétera, obviamente con el sindicato, generar esa mano de obra, porque va a requerir mucha mano de obra y que no sea únicamente prestación de servicio. El gran miedo que tenemos nosotros es que quede únicamente prestación de servicio donde no hay valor agregado. Lo que queremos nosotros juntamente es, tenemos los recursos, fuimos bendecidos con esos recursos, bueno, que genere trabajo de calidad, trabajo genuino, empleo que genere obviamente niveles altos de salarios, que eso implica obviamente mayor nivel de actividad, mayor nivel de consumo y se pueda aprovechar todo ese capital. Dicho esto, a ver, insisto, lo que no queremos, de nuevo, es que la falta, como bien dijeron los oradores anteriores, es la falta de una política industrial a largo plazo que esté separada del gobierno de turno o la política de turno, nos haga perder esta gran oportunidad que tenemos. No solo la parte de petróleo, de gas, sino como ahora Mariano y el resto de los compañeros de ADIMRA les va a explicar, vinculada a la parte de minería. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Muy claro, muy claro. Esto un poco, bueno, no quiero anticiparme a las conclusiones, pero habla de lo que en algún momento conversamos con la dirigencia de ADIMRA, ¿no? Uno dice, bueno, explotamos el gas, explotamos el petróleo y la minería, se va a traducir en que las industrias vinculadas al sector sean inmediatas proveedoras y genere ese famoso derrame. Bueno, esto no estaría pasando. Esto no estaría pasando. Bueno, pero no me quiero anticipar. Hace uso de la palabra el señor Mariano Guizo, presidente de la Comisión de Minería de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Muy buenas tardes, senadoras, senadores. En ADIMRA tenemos claro que hay vectores de crecimiento que la economía argentina tiene que potenciar. El agro es uno, el sector del oil and gas y la energía es otro, y la minería es otra generadora de divisas que Argentina siempre está requiriendo. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la Comisión de Minería y les voy a hacer una pequeña caracterización de cómo está compuesto en el sector metalmecánico y principalmente contarles a ustedes qué estamos viendo y qué dificultades estamos viendo para que esos desarrollos mineros incluyan a la industria nacional y seamos nosotros aliados estratégicos de esos proyectos. Cuando uno recorre la Argentina, principalmente la cordillera de los Andes, donde están todos los proyectos mineros más grandes, porque tenemos minería de primero, segundo, tercer grado, de todas características en el país, pero las principales
metalíferas a cielo abierto que se pueden desarrollar. ¿Qué encontramos? Que en Argentina particularmente la licencia social se tiene que dar y tenemos que trabajarla en conjunto, y todos somos actores importantes para que esto suceda. ADINRA, con capacitaciones, con nivelar el empleo calificado, con tener empresas altamente tecnificadas, es una pata muy importante en esa licencia social. ¿Y qué nos encontramos recorriendo las provincias? Que con Elio he tenido la oportunidad de ir a hablar con gobernadores, ministros de minería, que claramente el proyecto minero tiene que favorecer al sector primario, a donde está el proyecto, a la localidad, a la región, a la provincia, y eso empiezan a generar compras locales que son necesarios porque básicamente cuando hablamos de sostenibilidad del proyecto tiene que generar empleo genuino, tiene que haber transferencia tecnológica. Pero en esa etapa nos estamos olvidando de la fabricación nacional, de que la transferencia tiene que ser dentro de Argentina a esos proyectos mineros. Y lo que está sucediendo es que es tan grande la inversión y el capital que ponen esos proyectos mineros que automáticamente cuando explotan saturan al proveedor local y empezamos a tener el importado. Y nos estamos olvidando del anillo de Argentina, de la producción de la industria nacional. Ahí creo que estamos en un lugar muy importante como el Senado para que ustedes trabajen en esto, que vinculen a las provincias y que en esos compres locales que son necesarios, porque si no, no se va a dar esa licencia social, se incluya la fabricación nacional. Creo que esa es una pata fundamental para que los proyectos mineros se desarrollen y sean sostenibles. El tercer anillo, los proyectos son tan grandes que va a venir importado. Nosotros entendemos que esto sucederá, pero nuestra función es promover el empleo argentino y que nuestras pymes tengan trabajo. Para contarles un poco el potencial minero de Argentina, el país cuenta con una de las mayores carteras, porque gracias a Dios, como decía Jorge, tenemos muchos recursos, tenemos más de 180 proyectos mineros, poseemos recursos estratégicos, oro, plata, litio, uranio. Tenemos uno de los países con mayor atractivo geológico de Latinoamérica. Sin embargo, nosotros, comparándonos con Chile o con Perú, estamos 15 o 20 veces menos de lo que podríamos producir. En el rol de la industria metalúrgica, el 60% de las empresas industriales proveedoras mineras son metalúrgicas. Y las metalúrgicas destinan el 17% de su facturación a la minería. ¿Qué capacidades y ventajas competitivas tenemos en los proyectos mineros? Las pymes nuestras innovan, invierten, certifican y tenemos una gran ventaja que recién Jorge lo nombraba. Hace 100 años tenemos energía y oil and gas y esas mismas empresas totalmente tecnificadas y calificadas tienen que ser las empresas que potencian a los proyectos mineros, tienen que ser las aliadas estratégicas de esos proyectos. Entonces estamos en una oportunidad única para desarrollar la minería, pero también, por eso nosotros cuando tocábamos el RIGI, en principio cuando salió y se nombró, entendíamos que hay que darle previsibilidad a estas inversiones de 4.000, 5.000 millones de dólares, porque si no nadie va a venir a invertir esos fondos. Pero los incentivos no son los adecuados. Nosotros tenemos que lograr que el incentivo sea con fabricación nacional. Y hoy, uno de los topes que pone del 20% de contenido local, se lo está llevando muchas empresas de servicio, pero nos estamos olvidando de la fabricación nacional, de la generación de valor, de lo que transformamos en la industria metalmecánica. ¿Qué desafíos estructurales tenemos? Bueno, falta de información sobre la demanda de bienes y servicios. Los proyectos mineros vienen con ingeniería de afuera. Básicamente encontramos con materiales y materiales e ingeniería hechas con tecnología exterior, con materiales que no se fabrican o no se tienen en el país, con lo cual que sí o sí hay que importar. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de vinculación que ADINRA lo viene haciendo para llegar que nuestras pymes lleguen a esos proyectos mineros en primer medida. Tenemos buenos ejemplos. Chile, por ejemplo, implementó el programa de proveedores de clase mundial, Australia con el METS. Ambos casos muestran el valor de políticas sostenidas de vinculación e innovación local. Por eso nosotros no hablamos de proteger la industria nacional, lo que hablamos es de promocionar la industria nacional, que los incentivos sean correctos y que desarrollen a nuestras pymes.
¿Cuál es la situación actual y el riesgo futuro que poseemos en la minería y que vemos nosotros para adelante? Hoy entre el 60 y el 80% de las compras mineras son con proveedores nacionales. Y existen riesgos de pérdida de participación local si se amplían esos incentivos a importaciones sin mecanismos que promuevan la industria nacional. Hemos propuesto algunas líneas de acción desde la Comisión, como fortalecer la articulación entre ADIMRA, mineras, gobiernos provinciales y nacionales, promover reuniones periódicas con proyectos mineros y cámaras provinciales, impulsar la participación en ferias. ADIMRA tomó un protagonismo en las ferias principales de minería y oil and gas y también del agro. ¿Por qué? Porque son los vectores que estamos trabajando fuertemente para crecer. Ya vimos los datos que no son alentadores de la industria metalmecánica. Y fomentar la integración de proveedores locales de las provincias mineras con la industria nacional. Con esto que les quiero contar, tenemos una oportunidad única con la minería. Tenemos que fomentar que los proyectos mineros se hagan. Tenemos malos ejemplos. Yo soy mendocino. La Vale tenía un proyecto de potasio impresionante en Mendoza. No se llevó a cabo por no tener claro qué políticas teníamos que hacer para que se desarrolle ese proyecto. Entonces, está claro que el compre local tiene que ser una promoción para esa transferencia tecnológica, pero lo que tiene que pasar es que todo el entramado del centro del país tiene que transferir a las provincias como Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Cruz, donde existen desarrollos mineros, y después Mendoza y Chubut, donde tienen que venir los desarrollos mineros y tienen que generar riqueza. Tenemos que hacer esa transferencia tecnológica. Creo que ahí hay una oportunidad y creo que ustedes, como representantes de las provincias, pueden poner un acento muy importante para el desarrollo de la industria nacional. Muchas gracias. Gracias. A continuación escucharemos a Luciana Mengo, vicepresidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas. Sí, senadora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quiero hacer hincapié en algo que usted acaba de decir, no lo quería dejar pasar. Para mí tiene mucha razón, debemos promocionar la industria, pero hoy creo que no estamos en un buen momento, la Argentina no está pasándola bien porque no se está promocionando nada, sí lo que se está promocionando es regalar nuestra industria a potencias extranjeras. Entonces creo que hoy es momento de protegerla. Creo que hoy lo fundamental es proteger nuestra industria, proteger nuestras pymes, proteger toda la riqueza que tiene la Argentina, que hoy la están regalando. Entonces creo que lo principal y la base, que es lo que tenemos que hacer los argentinos, las argentinas, los representantes de cada provincia, es juntarnos, unirnos y empezar a proteger lo nuestro. Y sin dar a conocer lo nuestro, sobre todo a los argentinos, nadie va a salir a protegerla como lo que está pasando ahora en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es muy grave. ¿Qué podemos promocionar en Tierra del Fuego? En Tierra del Fuego tenemos que salir todos a denunciar. ¿Qué medidas vamos a tomar con los 150 despedidos que hubo hace menos de 10 días? El presidente de la Nación fue exclusivamente a Tierra del Fuego a hacer campaña. Fue a Newsan, a la fábrica de Newsan, y les prometió a los operarios de que no iba a tocar los puestos de trabajo, que no iba a haber despidos. Y nosotros como representantes, el miedo fue, y sigue siendo, qué va a pasar el 15 de enero, cuando el arancel vaya a 0, porque en estos momentos es el 8%. Era 16, ahora dicen que el 15 de enero nuestra mayor preocupación era qué va a pasar el 15 de enero. Lamentablemente no esperaron al 15 de enero. La semana pasada 150 operarios quedaron en la calle y no escuché a nadie salir a denunciar. No hubo paro en ningún sindicato, no, la verdad que estamos totalmente desprotegidos. Sí me gustaría que empecemos a proteger cada una de nuestras provincias. Y disculpen la interrupción. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Gracias. Luciana, por favor. Gracias, presidente.
Bueno, antes que nada, le agradecer por el espacio al presidente de esta comisión, a DIMRA por la invitación y el espacio. Y como lo decían anteriormente, celebro este momento de poder conversar. Una ciudadana que solo vota y tiene una pyme, con ustedes que son los que toman las decisiones que van a determinar los futuros pasos para el progreso de nuestro país. Hace poco estábamos sufragiando, hoy estoy hablando con senadores y para mí es un privilegio ante tantos industriales pyme que no tienen esta oportunidad, por lo tanto mi responsabilidad es muy grande porque los represento. Mi nombre es Luciana Mengo, soy vicepresidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, soy de Córdoba, por si alguien no lo notó, y también dueña de una empresa, de una pyme que fabrica silos metálicos. Nadie me la cuenta, la vivo todos los días. Tengo empleados, tienen familia, vivo en un pueblo todos somos iguales, todos vamos a la misma escuela, vamos a la misma farmacia, al mismo súper. Los problemas que comentaron mis colegas de otros rubros son transversales a toda la industria metalúrgica. Sea grande o sea chica la ciudad, todos nos cruzamos en algún lugar y todos nos sentimos comprometidos con aquello que generamos. Durante muchos años, las industrias los gobiernos nos han invitado a invertir y eso fue lo que hicimos. Si hoy me dicen que los industriales metalúrgicos como yo y las pymes familiares, yo segunda generación, llevé la plata afuera, les puedo decir que no. Todo lo que hemos ganado lo hemos invertido en nuestras pymes. Nos tecnificamos, nos volvimos más eficientes, capacitamos nuestra gente, generamos empleo. Ponemos transporte en aquellos pueblos donde no tenemos empleados y tenemos que traerlos de pueblos vecinos, porque en pueblos donde hay 2.000 habitantes hay fábricas, 2 o 3 fábricas que generan entre 1.600 y 1.800 puestos de trabajo. Generamos escuelas técnicas dentro de las fábricas, somos fábricas de escuela. ¿A qué vengo yo acá? A pedirles a ustedes que tomen las decisiones, que son quienes toman las decisiones y nos ayudan a construir las leyes, de que no nos vean a la maquinaria agrícola como solamente terminales que fabrican máquinas. Somos una gran cadena de valor en la cual intervenimos muchas partes. Tómennos como los autos que tienen las autopartes. Bueno, en la maquinaria agrícola hay un montón de empresas que nos proveen de agropartes. Esas son hoy las que están realmente en la línea roja del peligro, porque han sido sustituidas por otro tipo de proveedores que no son de industria local. Por otra parte, el ingreso de maquinaria agrícola usada arremete en contra de la productividad y la generación de empleo en nuestras empresas. No por competencia desleal, que es una frase que no me gusta, pero sí quisiera que los niveles de competitividad a nivel fiscal, legal, sean los mismos. En esto de que hablamos siempre de nivelar la cancha, ¿no? De que podamos jugar el mismo partido con la cancha nivelada. Y es ahí donde entran ustedes a elaborar estas leyes que nos permitan jugar con las mismas reglas. 1.200 empresas, yo les voy a decir un montón de números que se van a ir de acá y se los van a olvidar, pero se los tengo que decir, 40.000 empleos directos. Exportamos a más de 50 países, o sea que alguien de un pueblo de 1.200 habitantes manda sus máquinas por lo menos a 10 países. Ese proceso de internacionalización tiene un ciclo previo de 7 años mínimo de inversión para que nos compren la primera máquina. Nuestro sector es estacional y tenemos una gama de productos muy variados por los cuales no todos vendemos al mismo tiempo, no todos vendemos la cosecha, no todos vendemos en la siembra, no todos vendemos en la fertilización. Por ende, les venimos a pedir a ustedes que lo que esté a su alcance para generar las líneas de créditos que sean necesarias para que el productor agropecuario pueda renovar su parque de maquinaria agrícola con mayor frecuencia, eso genera trabajo, eso genera empleo. No solamente traer máquina usada, dar el crédito accesible al productor agropecuario, que tenemos a un representante del sector agrícola que lo puede decir. Cuando las condiciones están dadas, el productor invierte. Si las condiciones no están dadas, el productor no va a invertir. Nosotros, con nuestro principal aliado comercial, que es el productor, necesitamos que esas condiciones se den.
Por otro lado, creemos en la competitividad. Como les contaba hace un momento, hace mucho se nos invitó a que nos volvamos más competitivos, era como la salida más fácil. ¿Quieren competir? Inviertan en su fábrica. Allá fuimos, invertimos. Vuelvan a ser más eficientes, compren máquinas, saquen créditos, endeúdense, generen mayor tecnología, capaciten a la gente. Yo les quiero, pero les puedo asegurar que todo eso ya está hecho. Portones adentro tenemos todo hecho, no podemos hacer más nada. Hoy estamos mirando la boleta de la luz, el impuesto municipal, el impuesto que se lleva a la cooperativa el que le cobra la provincia que le cobra la nación. Estamos viendo el detalle de la boleta, a ver dónde podemos ahorrar, dónde podemos volvernos más competitivos, pero hay números que escapan a nosotros y que no podemos manejar. Para cerrar, en nuestra Cámara tenemos un lema de que la competitividad es una construcción colectiva. No está todo dado de nuestro lado ni todo dado del lado de ustedes, sino que debemos hacerlo de manera conjunta. Y solamente invitarlos a una reflexión que es la que nos hacemos nosotros todos los días cuando abrimos los portones. ¿Qué país queremos? ¿Queremos un país industrial o queremos un país comercial e intermediario? Nada más, gracias. Bien, muchas gracias, Luciana. ¿De qué pueblo? ¿De Córdoba? De Río Tercero. Se las paso todas a Río Tercero. Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias. Ciudad. Bien. Sí. El cierre de las exposiciones de los representantes del sector va a estar a cargo de Elio Delre, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, y por Aber Furlan, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica Nacional. Cierre. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias, Marcelo, gracias a todos los senadores por permitirnos hoy compartir este momento de poder venir a contarles nuestra mirada, nuestra visión de la situación que tenemos los trabajadores y trabajadoras metalúrgicas. Siempre es bueno generar estos ámbitos para que nos permitan fundamentalmente alguna reflexión y que nos dejen cosas que nos permitan no solamente pensar, sino buscar alternativas para construir un país más justo, más equitativo. Yo voy a arrancar contándole una experiencia. La crisis del 2001, una experiencia personal, la crisis del 2001, yo era apenas un simple delegado de fábrica. Y esa crisis nos marcó muy fuertemente porque vimos que muchos compañeros nuestros perdían su empleabilidad, pero también a la par veíamos cómo muchas pymes, muchos empresarios bajaban las persianas de sus empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa crisis atravesaba a todo por igual y lo sometía a una situación no deseada. Ahí me hice de la idea, y después lo confirmé con hechos concretos, con el suceder de los años, que con los empresarios teníamos muchas más cosas en común que cuestiones de disputa, de diferencia. Que cuando las crisis vienen, a todos nos llevan nuestros sueños, a todos nos llevan puestos nuestros proyectos. Y claro que tenemos y que representamos intereses distintos. Yo represento a los intereses de los trabajadores que hoy por hoy estamos muy preocupados, primero por sostener la empleabilidad y segundo, porque no es que nos pasa por el costado cuando una empresa tiene que bajar sus persianas. Nos duele en el alma porque también se van sueños y proyectos de muchos compañeros que yo represento perdiendo su empleabilidad. Y esa situación nos hizo cambiar de idea de que la confrontación entre una organización sindical y el sector empresario no tenía que ser una disputa descarnada, sino que al contrario, nos teníamos que poner de acuerdo en las cuestiones centrales. No hay ninguna posibilidad de que yo tenga representación de mis trabajadores si no hay una fábrica abierta con la idea de producir.
y no hay ninguna posibilidad de que existan mis sindicatos si no hay trabajadores para representar. Esa ecuación es simple y creo que la terminamos de asumiendo. Y de ahí que compartimos una visión en muchas cuestiones en común con el sector empresario. ¿Esto significa de que no tenemos nuestras discusiones? Sí, tenemos nuestras discusiones porque claramente hay una demanda insatisfecha de los trabajadores frente a esta realidad que hoy vive la Argentina. Ahora, ¿debemos pensar la Argentina en el contexto de la cotidianidad que nos manejamos todos los días, sin mirar el mundo global que hoy somos parte? Y no, hoy debemos mirar con mucha preocupación y con mucho detenimiento la disputa central que tiene este mundo entre Estados Unidos y China, donde una de las grandes tensiones es quién se queda con el trabajo calificado. ¿Qué significa eso? Quedarse con el trabajo calificado, con el trabajo mejor remunerado. La Argentina hoy, lamentablemente, y esto lo digo con mucho dolor y con mucha responsabilidad, está abriendo su economía yendo a contramano de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Por qué digo esto? Y porque cada vez son más los empresarios que obligadamente viajan en aviones a China a reconvertirse en importadores, a traer productos terminados. ¿Saben qué significa eso? Pérdida de empleabilidad. Y cada vez es más lo que golpea esa situación en la Argentina. ¿Es algo que apareció ahora? No. Recuerdo, porque alguna edad tengo por las canas que ustedes me ven, que en alguna propaganda en algún momento nos ponían una silla nacional que se rompía en 4 pedazos y nos hicieron creer que lo importado era mucho mejor que lo nuestro. Algo muy parecido creo que están intentando hacer nuevamente. Privilegiar al sector financiero por encima de lo que es el trabajo y la producción. Y digo esto porque quiero compartir con ustedes una idea de que hay que resolver un problema que hace más de 50 años que no hemos sido capaces de resolver. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Qué proyecto de país queremos? Yo, por ser por representar al gremio industrial más importante de la República Argentina, tengo la esperanza y tengo la ambición de ver que los argentinos podamos consensuar un modelo de desarrollo de nuestra industria. Disponemos de 8 o 10 recursos naturales que van a ser la demanda no solamente de nuestra sociedad, sino del mundo entero. Nuestro territorio está en disputa y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Y sospecho que esa disputa se asienta fundamentalmente en los recursos naturales que tenemos y que disponemos en este suelo. ¿Cómo no vamos a estar generando un desafío tratando de consensuar un modelo de desarrollo de nuestra industria? ¿Qué es lo que le va a dar trabajo digno a nuestra sociedad y salario justo a nuestros trabajadores? Me parece que es por ahí. Ahora, todos tenemos de alguna manera, de los lugares de preponderancia que ostentamos, alguna responsabilidad para darnos esta posibilidad de discutir de verdad, en serio, cuál es la problemática que no nos permite desarrollar a nuestro país. Ninguno de los que está en estas salas desconoce que los países centrales que pudieron resolver o intentaron resolver el problema de su sociedad fueron aquellos que se industrializaron. Por supuesto que nos dicen a nosotros que no podemos, porque hay intereses que se confrontan. Pero me parece que hay que mostrar rebeldía frente a esa situación. Vuelvo a reiterar, la Argentina supo tener un entramado productivo industrial muy importante, que le dio dignidad y salario justo a los trabajadores y que pudo hacer crecer a la Argentina de manera sostenida. Entonces, esa situación me parece que es la que tenemos que abordar, es la que nos tenemos que animar a discutir, porque muchos hablan de quitarle derecho o modificar la legislación laboral en la Argentina para hacer más competitiva la producción en la Argentina. Y yo digo, empezaron mal, porque no somos el problema los trabajadores por el hecho de la crisis que pueden llegar a argumentar algunos. Yo creo que la Argentina no tiene una crisis económica. Creo que la Argentina está llevándose a una crisis económica para después encontrar los argumentos para el sometimiento. Yo creo que la fundamental crisis que tiene la Argentina es política. Y me parece que ahí es donde se sustenta la posibilidad cierta de que tengamos una oportunidad de resolver los problemas estructurales. Yo quisiera que antes que se ponga en pocos meses en este Senado la discusión de una reforma laboral, estuviéramos discutiendo ¿cuál es el tratamiento que le vamos a dar a los insumos difundidos para que la industria tenga un mejor precio del insumo para que toda nuestra cadena de valor sea mucho más competitiva?
¿Saben lo importante, el impacto que tienen el insumo difundido para nuestra cadena de valor? En muchos casos representa más del 50% del valor de lo que se produce. Sin embargo, eso no se toca. Y no se toca porque claramente hay intereses muy poderosos. Tocar al grupo Techin para tratar de que acomode los precios para que nuestra cadena de valor tenga una mayor competitividad, y no es poca cosa. Bueno, pues lo tenemos que animar a hacer esas cosas. Porque si no, claro, caemos sobre lo más débil. Che, saquémosle derecho a los trabajadores, total. Ahora, el grupo Techin, yo estoy de acuerdo que el gobierno vaya a disputarle a Estados Unidos para que le bajen los aranceles al acero y al aluminio. Pero miremos para adentro, condicionemos también, che, ¿cuál va a ser el aporte del principal insumo difundido de nuestra actividad para que nuestra industria pueda tener mayor competitividad? Entonces, me parece que no hay que acotar la discusión, porque los trabajadores no somos responsables de estas crisis, somos en todo caso los que la padecemos. Me parece que lo que le quiero dejar como aporte es que cuando ustedes tengan que discutir estas cosas, me parece que hay que discutir otras que tienen mayor profundidad que la de someter a los trabajadores a una situación que va a ser muy difícil de remediar después. Yo represento, acá lo han escuchado a los empresarios, algunos hablan de 10.000 pymes, otros de 20.000, 18.000 pymes, 18.000 talleres de 4 o 5 empleados representa mi organización. Díganme, si van a echar por tierra con la ultraactividad, con los convenios colectivos de trabajo, ¿cómo voy a hacer para yo discutir 18.000 convenios de trabajo? Imposible. Lo que vamos a lograr es debilitar enormemente y poner de manera manifiesta la vulnerabilidad de todos los trabajadores en la Argentina. Entonces, lo que les propongo es poder armar una discusión de verdad, en serio, que la Argentina se predisponga a privilegiar a los sectores de la producción y del trabajo y no al sistema financiero. Besen está en jolgorio de fiesta porque se llevó en el carry trade en apenas poquitos días $200 millones. Mire si hubiéramos invertido en las pymes para que las pymes puedan tener créditos accesibles para poder potenciar y generar empleabilidad y trabajo digno en la Argentina. Sin embargo, nadie habla de eso. El endeudamiento que está tomando el gobierno. ¿Alguien se va a hacer cargo de eso como cuando en 2 o 4 años tengamos que discutir un hecho consumado que va a ser una mochila de plomo imposible de resolver? ¿Ustedes creen que las pymes van a poder soportar seguir teniendo las persianas levantadas con ese endeudamiento, con esa mochila de plomo que nos van a dejar? Bueno, yo quisiera que esta discusión se haga ahora, antes que tengamos que discutir en un cementerio un hecho consumado que después nadie se hace cargo, porque los presidentes van, y los que están detrás de los presidentes, pensando, escribiendo en sus estudios jurídicos de cómo someter al pueblo trabajador, son las multinacionales, y nunca son señaladas como responsables de las crisis políticas y sociales que dejan en la Argentina. No es la primera vez que las multinacionales pretenden someter al pueblo a las peores condiciones. Se han llevado puestos a presidentes más de una vez y nunca hemos podido identificar como sociedad quiénes son los responsables. Entonces, acá han intentado de todo, de privatizar. En los 90 el modelo a seguir era la privatización. Teníamos orgullo con la Exomisa. Pensábamos que la privatización iba a salvar a la República Argentina. Pasaron algunos años. Alguna experiencia no tuvo que haber dejado eso. Acaban de privatizar IMSA. Quieren privatizar las centrales nucleares, la cuestión energética. Otro tema para discutir, cómo la Argentina, teniendo el autoabastecimiento energético, hoy no va a tener una promoción para que la industria compre energía barata para poder generar trabajo digno. Mire si hay cosas para tratar antes de pretender someter a los trabajadores a quitarle derechos. Bueno, simplemente me duele tener que decir estas cosas. No es fácil para nosotros estar afrontando esta situación, porque claramente no tengo cómo defender frente a mis compañeros un salario que no garantiza ni siquiera el plato de comida. Y me parece que los países centrales que resolvieron industrializarse fueron porque pensaron en una sociedad más justa, más equitativa, con una calidad de vida ascendente. Y la Argentina supo transitar por ese camino. O sea que no es que no se pudo hacer, se pudo conquistar, se pudo lograr. ¿Por qué no hemos olvidado? ¿Por qué hemos perdido la memoria de poder generarnos
un desafío más de poder sentar base sólida para que nuestra industria sea la madre de las soluciones que necesita nuestro pueblo. Nada más, muchas gracias. Gracias, Abel. Gracias por las palabras y bueno, también por tocar un tema que se viene rápidamente y prontamente aquí en el Senado, que va a ser la discusión de, entre otras cosas, de las leyes laborales. Elio. Sí, brevemente. Decirles que nosotros habíamos trabajamos en ese plan integral, en el plan que nosotros entendíamos que necesitaba la Argentina, el plan integral que necesitaba la industria metalúrgica. Lo habíamos pensado, lo pensamos y se lo dimos a todos los candidatos a presidente de la Nación en la última elección. Pensamos un plan donde, basado en los recursos naturales, esa fuente de energía que tenemos, también lo hicimos con la UON, ¿no? Y entiendo que estaban de acuerdo en lo que estábamos presentando, donde decíamos que esas eran las palancas de desarrollo de la industria. Y tomábamos siempre ejemplo a la máquina agrícola, un sector que al lado de un recurso natural se supo desarrollar industrialmente, que exporta al mundo, que no vende solo productos, vende su sistema, la siembra directa. Digo, de la misma manera que se desarrolló la maquinaria agrícola, nosotros entendemos que se tiene que desarrollar el petróleo y gas, la minería. El 70% de las compras industriales de la minería son metalúrgicas. El 50% de las compras industriales de petróleo y gas son metalúrgicas. Digo, tenemos trabajo, la cadena hacia arriba y hacia abajo. Hay muchísimo para hacer. Cuando pensamos eso, teníamos ejes que lo cortaban transversalmente, como una reforma tributaria procompetitiva, la inserción internacional inteligente, la innovación, la tecnología, la formación. Ese plan existe, ese plan lo tenemos y va a estar a disposición de todos ustedes. Y nosotros creemos fuertemente en eso. Claro que hoy estamos transitando con algunos problemas y no quería dejar pasar la oportunidad de venir acá a hablar con los legisladores, con los senadores, y dejarle una línea de lo que estamos necesitando, cuáles son las necesidades del sector, del sector metalúrgico para avanzar en foco con ese plan. Si me permiten, se lo voy a leer para ser preciso. En línea con la visión expuesta, entendemos que existen una serie de iniciativas claves que deberían ser impulsadas desde el ámbito legislativo para el fortalecimiento, el desarrollo de la industria metalúrgica nacional. 1. Adecuamiento del régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI. El régimen actual no integra plenamente la cadena de valor local, se propone incorporar mecanismos que aseguren la participación efectiva de proveedores metalúrgicos nacionales, condiciones equitativas de acceso y metas de contenido nacional y transferencia tecnológica. Ampliación de posiciones, o sea, de productos que entren al RIGI para poder hacer, para que tengan contenido nacional, y problema de subcontratación. Si quieren, después se los explicamos. El mecanismo, como está expuesto actualmente, permite de alguna manera evadir cierta parte de la compra nacional. Creo que necesita un perfeccionamiento para que eso no suceda. Es necesario replicar el modelo de desarrollo agroindustrial, como decía recién, donde a partir del recurso natural se consolidó un entramado de maquinaria agrícola, biotecnología, servicios industriales, aplicando esta misma lógica de integración productiva y tecnológica a sectores estratégicos como el petróleo y gas, la energía y la minería para transformar los recursos en capacidades industriales y empleo argentino. 2. Revisión del decreto que habilita la importación de bienes de capital usados. El reciente decreto que flexibiliza la importación de bienes de capital usados genera una competencia desleal frente a los fabricantes nacionales. Permítame, Lucy, yo creo que es una competencia desleal, afectando a la producción, el empleo y la inversión tecnológica. Revisar y acotar su alcance, estableciendo criterios técnicos de trazabilidad y seguridad, equivalentes a los exigidos internacionalmente. Alinear normativas con los estándares de los países industrializados, donde se protege la producción local y se fomenta la modernización tecnológica interna. Promover un marco que equilibre la competitividad internacional con la preservación del entramado productivo nacional. 3. Acceso al financiamiento productivo. El acceso al crédito, lo hablaron antes, creo que lo habló Sol, hablaba de Brasil. Digo, los brasileños, muchas veces escuchamos, los brasileños son muy nacionalistas, compra nacional porque se lo financian.
porque el Estado pone las condiciones para que sea nacional. No es una cosa que surge naturalmente. Digo, hay que buscar los incentivos para que así sea. Es indispensable crear instrumentos de financiamiento a tasas competitivas y con plazos acordes a los ciclos de inversión industrial, junto con nuevos mecanismos de créditos orientados a los bienes de capital e innovación tecnológica, en línea con las mejores prácticas de los países con estructuras manufactureras consolidadas. 4. Sanción de una nueva ley PYME. Las pequeñas y medianas empresas representan más del 90% del entramado metalúrgico nacional y son el núcleo del empleo industrial. Es por ello que resulta necesario avanzar hacia una nueva ley PYME, moderna y federal. Yo quiero que vean hoy, ¿no? El presidente de la Comisión de Minería de ADIMRA es mendocino, no es casual eso. Digo, máquina agrícola hay una cordobesa y no es una cosa que armamos para venir acá. Esto pasa comúnmente porque la industria metalúrgica es federal, está en toda la Argentina. Y no solamente en la Argentina del centro, en la Argentina de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos. Están las nuevas provincias metalúrgicas. Las nuevas provincias metalúrgicas están haciendo la minería, el petróleo y gas. Las provincias que están sobre la cordillera hacia el norte son mineras, sobre la cordillera hacia el sur son petroleras. Digo, tenemos las nuevas provincias metalúrgicas, es una Argentina federal y productiva. Le decía, una ley PYME moderna y federal que simplifique la carga tributaria, promueva la formalización y otorgue incentivos diferenciales por tamaño, región y sector. Debe incorporar apoyos permanentes a la innovación, la exportación y la capacitación. Recuperación de los mecanismos de control y defensa comercial. Y acá, antes de leerlo, quiero ser claro, digo, podemos tener una nueva ley laboral, podemos tener una nueva ley tributaria, financiera, todo eso, pero si no, trabajamos frente a las economías. O sea, una pyme argentina no puede hacerle frente a la estructura de un país. Y quiero ser claro, es muy difícil competir con los subsidios externos. Si no los equilibramos, va a ser imposible que tengamos trabajo, va a ser imposible. Necesitamos equilibrarlo, y lo único que lo puede equilibrar es la política. Se observa una profunda preocupación al incremento exponencial de las importaciones. Vimos en un año 60% aumentaron las importaciones metalúrgicas, junto con la reducción y eliminación de herramientas de control vinculadas a los reglamentos técnicos, las medidas antidumping y la verificación de origen. Esta situación no solo pone en riesgo la producción nacional y el empleo industrial, sino también la seguridad y la salud de los consumidores, al permitir el ingreso de productos sin los estándares mínimos de calidad, trazabilidad y seguridad exigidos internacionalmente. Resulta urgente restaurar los mecanismos de defensa comercial que garanticen una competencia leal y protejan a los sectores productivos frente a las prácticas desleales del comercio. Reforzar el cumplimiento y la actuación de los reglamentos técnicos en línea con los marcos regulatorios de los países desarrollados. Sexta y última, ley de fortalecimiento a la industria de bienes de capital nacional. En el plano internacional, Argentina debe alinearse con las mejores prácticas de promoción industrial, implementadas por países como Brasil, Alemania, Italia, Estados Unidos o Corea del Sur, donde la industria de bienes de capital es considerada estratégica para el desarrollo tecnológico y la soberanía industrial. La sanción de una ley resulta esencial para el fortalecimiento del entramado productivo local, generando empleo de calidad y reducir la dependencia tecnológica externa. La ley debe garantizar estabilidad y previsibilidad y establecer beneficios concretos para las empresas que inviertan en investigación, desarrollo, exporten y generen empleo formal, promoviendo la modernización tecnológica, la internacionalización y la creación de trabajo industrial. Digo, en el mundo la política industrial está de moda. ¿Por qué no en la Argentina? ¿No? Estamos dejando pasar la moda, no la dejemos pasar. Estas medidas son esenciales para reactivar la inversión, promover el trabajo argentino y aprovechar el potencial de la industria metalúrgica como base del desarrollo federal y tecnológico del país. Señores, como siempre trato de decirles, nosotros somos parte de la solución del problema, no el problema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los expositores. Senadores, abierto al debate. Senador Blanco. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Aprovechando la oportunidad que está el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, yo provengo de la provincia de Tierra del Fuego, una provincia que también está dentro del desarrollo metalúrgico del país.
no termina en Santa Cruz, sino que continúa un poquito cruzando el Estrecho de Magallanes, hay un triangulito que se llama Tierra del Fuego, donde hay un polo de desarrollo muy importante, donde el país invirtió mucho y que lamentablemente en el transcurso de los últimos años, con sus vaivenes, prácticamente lo están apagando. Y quiero aprovechar la oportunidad, vuelvo a decir que tengo al secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica para hacer algunas consideraciones y hacer algunas consultas. Coincido plenamente que la reforma laboral, por lo menos en la provincia de Tierra del Fuego, no va a modificar en nada la situación de la industria, porque esta reforma laboral la vienen sosteniendo desde hace muchos años los empresarios y el gremio. Los trabajos basura, los contratos por 10 días, 15 días, 20 días, 30 días, un mes, son moneda corriente de hace muchos años. O sea que la reforma laboral en ese sentido no va a afectar. En segundo término, cuando se sacó el decreto de la baja de aranceles, tanto la Unión Obrera Metalúrgica con el Gobierno Nacional y las empresas firmaron un acuerdo donde había una especie de paz y tranquilidad social hasta el 31 de diciembre. Bueno, parece ser que estamos como en Venezuela, que festejan Navidad en septiembre porque el fin de año para Tierra del Fuego hace rato que ya llegó el 31 de diciembre porque están despidiendo gente, no solamente los 150, que muchos de los cuales sonrientes se fueron a sacar la foto con el presidente de la Nación y a la semana se quedaron sin trabajo, sino que hace rato que muchos trabajadores están perdiendo su fuente de empleo, o por despido, o por arreglo, o como quieran llamarle. Y lamentablemente, y con bronca lo digo, yo no veo una reacción de aquellos que fueron suscriptores de ese pacto o de ese acuerdo de paz social y de paz laboral, reclamándole a otro de los firmantes, como es el Gobierno Nacional o como son las empresas, en contra de las medidas que están tomando. Al contrario, me parece que están convalidando, no solamente en el transcurso de todos estos últimos años, la pérdida de derechos laborales, gente que no tiene estabilidad, gente que, como decía antes, está 15 días trabajando, 3 meses al año, y que por la consideración o la forma de contratación después no pueden ni siquiera acceder a los derechos que tienen algunos que se quedan sin trabajo, sino que siguen figurando como empleados en la entelequia que no son y no pueden acceder a ningún beneficio. Entonces, yo creo que acá, independientemente de la responsabilidad, por supuesto, principal, esencial que tiene este gobierno, que sigue a rajatabla las políticas de los 90, que muchos en su momento aplaudieron, pero ahora que se dieron cuenta de que fue perjudicial, están siguiendo los mismos pasos. Tierra del Fuego, muchos lo miden, y sobre todo acá los medios nacionales, y sobre todo los economistas, expertos, lo miden todo por 1 más 1, 2 o 1 menos 1, 0. Sin tener en cuenta la importancia geopolítica que tiene una provincia allá en el fondo, que algunos no consideran como parte del entramado metalúrgico e industrial de la Argentina, pero que sí es sumamente importante. Entonces, yo quisiera preguntarle, señor secretario, con todo respeto, ¿qué ha hecho la Unión Obrera Metalúrgica para que se cumpla el convenio que el Gobierno Nacional firmó con bombos y platillos con ustedes y con las empresas? ¿Por qué la Unión Obrera Metalúrgica no reacciona con las medidas que se están tomando, que están afectando seriamente a la industria en Tierra del Fuego y que después del 15 de enero no va a quedar nadie? Porque si ya antes del 31 de diciembre están despidiendo, y 150, a lo mejor para esta zona del país, que es la zona central, 150 personas no son importantes. Para Tierra del Fuego es fundamental 150 puestos de trabajo, directo con las implicancias que tienen en generación de puestos indirectos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que...? Y le pregunto a usted, si estuvieran los empresarios de allá, me hubiera gustado tenerlo presente, le preguntaría lo mismo. ¿Cuál es la idea para parar esto? Para parar que el 15 de enero no sea la partida de función de la industria de Tierra del Fuego, que uno va a decir, es una industria muy tecnificada, es una industria donde ha invertido mucho la Argentina, a través de distintos gobiernos, ha invertido mucho para crear ese polo logístico y tecnológico de Tierra del Fuego. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el gremio que tiene a la mayoría afiliados del gremio que usted representa, a la mayoría de los trabajadores, para no permitir que esto se lleve adelante? Gracias. ¿Puedo contar? Bien. Usted es oriundo de Tierra del Fuego, ¿no? Sí. ¿Vive en Tierra del Fuego?
Bueno, me habrán visto por ahí hace poco tiempo, cuando se inició el problema. Por suerte pude cumplir con el objetivo de hacer una movilización tanto en Río Grande como en Ushuaia, creo histórica. Creo histórica, impulsada por nuestra organización sindical en defensa del trabajo, del proyecto de Tierra del Fuego. Y no fue la primera vez. La Unión Obrera Metalúrgica supo encabezar también años anteriores, poder tener un régimen aprobado por las dos cámaras de diputados y de senadores defendiendo el trabajo argentino. Nunca nos hemos borrado. Ustedes saben que nuestra organización es referencia en Tierra del Fuego en la defensa no solamente del régimen, sino del salario. Hay testimonio que podemos dar de todo lo que ha puesto la Unión Obrera Metalúrgica para defender el régimen en Tierra del Fuego. Permítame disentir con su opinión. Nunca nos hemos borrado, siempre hemos puesto algo más que la voz, hemos puesto el cuerpo. No, y acepto la crítica porque nadie tiene la verdad revelada en esa situación. Pero tampoco le escapa a usted, como senador, que hay una cuestión geopolítica muy fuerte. Lo que está en disputa no es solamente si Tierra del Fuego va a seguir produciendo celulares o va a dejar de producir. Está en disputa en otras cosas, el cruce bioceánico. Bueno, entonces cargarle solamente a nuestra organización una situación semejante me parece que por lo menos lo está haciendo con mucha liviandad, cuando usted sabe perfectamente que hay cuestiones muy de fondo que pesan sobre la desindustrialización de Tierra del Fuego porque pretenden que eso sea tierra arrasada y que quede a merced de los grandes intereses internacionales. Nosotros quédese tranquilo que nosotros nos vamos a ocupar de estar al frente de esa lucha y de esa pelea porque sentimos a Tierra del Fuego como propia. Y vamos a defender porque ahí tenemos una responsabilidad, con compañeros muy valiosos que le ponen el cuerpo todos los días. Y en momentos muy difíciles, hasta hemos resignado parte de nuestro salario durante 2 años para poder ser viable, ¿no es cierto?, el régimen de Tierra del Fuego. Y de esa manera pudimos sostener, porque tenemos una consigna muy importante. Mientras haya un celular para producir, vamos a tener oportunidad de seguir sosteniendo la producción y la industria en Tierra del Fuego. Si dejamos que eso desaparezca, después no va a haber ninguna oportunidad más. Eso tiene vaivenes, tiene marchas y contramarchas. Muchas veces no tenemos los escenarios políticos más propicios para defender. Supimos tener gobiernos que pensaron en que la geopolítica tenía mucho que ver con poblar esa isla. Y no fue fácil. Y los trabajadores fuimos artífices de acompañar ese proyecto. Y no, le vuelvo a repetir, no nos vamos a desdecir de esa historia que tenemos y que nos hace sentir muy orgullosos. Así que quédese tranquilo, senador, que nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias defendiendo eso. Sí, senadora Duré. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por las exposiciones. También, senadora de la provincia de Tierra del Fuego. Vengo durante todo este tiempo haciendo, y el presidente de la comisión lo sabe, un raconto de lo que sucede en Tierra del Fuego, que nos tiene en alarma el 31 de diciembre. Compartimos nosotros la marcha donde salimos los riograndenses y los fueguinos a la calle junto a los trabajadores y trabajadoras. Hubo otras marchas también donde estuvimos presentes porque pareciera ser que la industria, sobre todo de Tierra del Fuego, siempre estuvo en la mira. Pero hay algo que dijo usted, Furlan, que tiene que ver con una cuestión geopolítica. Hace muy poco, el presidente de la Nación, previo a las elecciones, un periodista le hacía 3 preguntas básicas. Le preguntaba si el acuerdo con Estados Unidos era económico y el presidente decía que no.
le preguntaban si el acuerdo con Estados Unidos era de alguna otra forma que no supiéramos los argentinos, y decía que no. Entonces la repregunta fue: ¿cuál es el acuerdo que tienen con Estados Unidos el presidente Milei y este gobierno nacional? Y dijo: es geopolítico. Y la verdad es que Tierra del Fuego viene siendo atacada desde previo que asuma este gobierno nacional. Yo quiero decir algunas cuestiones con respecto a lo que se ha manifestado, sobre todo haciendo una revisión histórica, porque nosotros tenemos una ley de promoción industrial que no podemos desconocer, que fue para poblar nuestra Patagonia. A partir de eso se hicieron diferentes prórrogas, pero también llegamos al pleno empleo con más de 17.000 puestos de trabajo, y eso se hizo en el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual ahí, después del 2015, empezó a haber un retroceso en toda la industria de Tierra del Fuego, no solamente en la electrónica. Entonces, a partir de ahí me parece que nosotros tenemos que hablar de una soberanía industrial en toda la Argentina. Una soberanía industrial donde también se hable de las pymes. Hablaban también de lo que sucedía con las mujeres. Le preguntaba a Sol Calle, con quien compartimos en su momento, justamente en la UOM en Río Grande, una reunión con las trabajadoras metalúrgicas. Y en la época de Macri se despedían 3 mujeres de cada 5 trabajadores, con lo cual deberíamos revisar eso, porque hoy, al 31 de diciembre, sinceramente, y yo se lo digo de corazón, porque fueguinos y fueguinas están viendo esta comisión que está siendo transmitida en vivo, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? Porque nosotros comprendemos lo que significa la industria nacional, pero este gobierno no comprende lo que significa la industria y los trabajadores, y tampoco le importamos. Tenemos una base militar, tenemos a Estados Unidos adentro, tenemos al Reino Unido adentro. Entonces, lo que menos le importa hoy a este gobierno, me parece que es el régimen de promoción industrial, que además, en datos, tenemos un 70 u 80% que abastecemos a toda la Argentina. Entonces, me parece que la pregunta de qué va a pasar a partir del 31 en este acuerdo que se hizo en su momento, cuando primero el Ejecutivo Nacional, con el paquete fiscal, fue esta senadora junto también a los senadores fueguinos quienes pedimos el retiro de la modificación o eliminación de la Ley de Promoción Industrial, y lo logramos por unanimidad en este Senado. Pero también cuando vino el RIGI dijimos, nosotros ya tenemos lo que implica los impuestos y demás a este régimen. Entonces, tenemos hoy la eliminación de aranceles, pero tenemos una industria que está totalmente paralizada. Yo le puedo hablar de Río Grande, donde teníamos 4 turnos, hoy tenemos 2. Creo que 5.000 puestos de trabajo. Y yo le quiero trasladar esa pregunta de los fueguinos y fueguinas. ¿Qué va a pasar el 31 de diciembre para que nosotros lo podamos trasladar, para que lo podamos trabajar? Porque la verdad es que cuando se hizo ese acuerdo estuvimos todos en consonancia, pero quedan pocos días para que las familias fueguinas, y en este caso toda la industria, vuelva a generar ese empleo. 17.174 empleos en toda la industria fue lo que dejó Cristina Fernández de Kirchner, hoy privada de su libertad, y eso es lo que nosotros queremos volver a recuperar, la soberanía industrial y sobre todo también la de las pymes. Casi 15.000 pymes que se han perdido. Hemos trabajado también en otra de las comisiones en una ley de emergencia PYME, que también se está trabajando en diputados,
pero la verdad que hoy Tierra del Fuego vive una situación no solamente grave con la industria, sino también grave con el Reino Unido, con Estados Unidos y con esta cuestión geopolítica que la verdad a nosotros y a nosotras nos hace pensar que nos quieren hacer desaparecer. El gobierno de Milei apuntó directamente a Tierra del Fuego y ahora el 31 de diciembre, trabajadores y trabajadoras, sinceramente, le digo de corazón, no saben qué van a hacer. Muchas gracias. Sería un irresponsable si te afirmara algo que tenga que ver con darle una solución a ese problema. No somos los trabajadores los que estamos originando esa situación en la isla, al contrario. Nosotros somos muy agradecidos porque reconocemos en los gobiernos de Néstor y de Cristina que se profundizó desde una visión geopolítica la población de la isla y el desarrollo de la industria en la isla. Por supuesto que después pasaron cosas. De la misma forma que no nos podemos adueñar de aquella decisión política de Néstor y de Cristina de industrializar la Patagonia por una cuestión geopolítica, solamente la acompañamos con beneplácito, hoy no nos vamos a hacer cargo de ser responsable de este proceso de desindustrialización. Sí te puedo asegurar que la Unión Obrera Metalúrgica va a estar al frente de la lucha oponiéndose a que la isla sea despoblada, a que la isla sea desindustrializada. No nos vas a pasar por el costado, no nos vas a ver callado la boca, omitiendo o dando nuestra opinión de cómo tenemos que defender cada uno de los puestos de trabajo. Ahora, por supuesto, acá hay una decisión política que está por encima de la decisión de los trabajadores y de la organización sindical que yo represento. De todas maneras, quédate tranquila que no nos va a pasar por el costado. ¿Alguien más? Allá. Senador Parrilli. Bueno, gracias Marcelo por esta reunión. Creo que es muy productiva escuchar a todos los actores de una actividad tan importante como es la actividad industrial. Gracias, Abel, por la claridad de tus exposiciones. Yo escuchaba a todos los dirigentes empresariales hablar y la verdad, con sinceridad les digo, falta ponerle nombre y apellido a las cosas. Las cuestiones no caen por obra de gracia del cielo, o las políticas no se implementan porque viene una paloma mensajera y hace algo. Acá hay nombre y apellido, que son los responsables y los culpables de que esto esté ocurriendo y que ustedes estén sufriendo. Y si ustedes no le ponen nombre y apellido, bueno, lo van a volver a hacer como Caputo. Acá hay un gran responsable de todo esto, que es el gobierno de Milei, anteriormente fue el gobierno de Macri, y la política económica que lleva adelante Caputo, que es precisamente privilegiar el sector financiero, hacer negocios financieros, seguir llevándose divisas al exterior, formación de activos al exterior, es récord. Fue récord en la época de Macri, está siendo récord ahora también en la época de Milei. Entonces, todo lo que ustedes nos plantean a nosotros de lo que hay que hacer del Senado, yo les pido, con toda humildad se lo digo, pónganle nombre y apellido, porque si no, parece que uno peleara contra los molinos de viento, contra nadie. No, acá hay supuestos ciudadanos argentinos que tienen el DNI que están trabajando para destruir la Argentina. Y hay que decirlo con todas las letras. Y Milei lo dijo, soy un topo que vengo a destruir el Estado argentino, vengo a llenarle los bolsillos de plata a los grandes grupos empresarios. Bueno, digámoslo con todas las letras, lo está haciendo, está cumpliendo. Lamentablemente hubo una elección donde un sector de la sociedad lo apoyó. Yo creo que están exacerbados en el apoyo. Cuando uno saca los números, lo votó el 40% del 66%. Esto quiere decir que cada 10 argentinos hay más de 7 que no lo apoyan. Claro, no nos votaron a nosotros, obviamente, pero a esta política hay más de 7 argentinos que no lo están apoyando. Y hay que nombrarlos con nombre y apellido. Son Caputo, son los grupos económicos, como dijo Abel, Chines, Pablo Roca, Ernequian, son Brito, son todos estos los dueños que se están llenando los bolsillos de plata porque se las está poniendo en el bolsillo el presidente Milei explícitamente. Entonces, yo le digo, nosotros, si no terminamos, la verdad, en un baile de disfraces, ¿vio? Decimos todo cosas, pero nadie se saca el disfraz. Acá hay que sacarle el disfraz a los que están entregando la Argentina, a los que la están regalando, a los que la están vendiendo. En alguna época, en mis épocas, cuando era más joven que ahora, le decíamos gorilas, cipayos y vendepatria. Ahora parece que hay miedo de decirle, pero es lo que están haciendo.
Están haciéndolo con la vía troncal, la vía de navegación troncal, lo están haciendo con las represas nuestras en el río Limay, lo están haciendo con IMSA, lo quieren hacer con el sector nuclear. Pero el sector nuclear, le digo, no lo van a privatizar, lo van a destruir. Porque lo que no quieren es que compitamos con Estados Unidos, que va a fabricar lo mismo que nosotros ya estamos fabricando. Y con ustedes, la industria de ustedes, la van a destruir también, no tengan dudas. Disfruten el momento de hoy, si vale algo, porque el futuro que les espera con este gobierno es peor. Entonces hay que nombrarlos y decir clarito a la sociedad argentina quiénes son los responsables de que esto le esté ocurriendo a los argentinos. Bueno, discúlpenme mi sinceridad, pero no podía dejar de decirlo y agradecer a Marcelo por la reunión y a Abel por las expresiones. Gracias. Bien, gracias, senador. Senador, usted quería acortar algo. Creo que el secretario de la UON lo entendió mal. Yo no le asignaba responsabilidad. Yo contaba una situación que se venía dando. Comparto plenamente el tema de tratar de deshabitar Tierra del Fuego. Seguramente, no, usted no me sigue a mí, pero me habrá escuchado varias veces dirigirme en ese sentido en contra del gobierno nacional. Inclusive, aun cuando era parte de un gobierno nacional anterior, que era el gobierno de Macri, cuando hizo el tema de la misma medida de aranceles para el verso de que iban a salir más baratas las computadoras y que era toda una mentira, yo era legislador de Tierra del Fuego y lo critiqué fuertemente. O sea, yo tengo claro que el tema de Tierra del Fuego no tiene color político, porque si nos ponemos a hacer revisión histórica, yo le podría decir que en el año 86-87 había más de 100 fábricas en Tierra del Fuego y después del 90, del 89 desaparecieron, pero no, yo no vengo a tratar de buscar un beneficio político partidario de esto. Lo mío es una preocupación, y la preocupación no pasa pura y exclusivamente por la fuente de empleo, sino que esencialmente, a través de la fuente de empleo, habitar una provincia que es el centro importantísimo geopolítico de la Argentina. Que por supuesto que este gobierno, con los acuerdos que tiene a través de Estados Unidos, a través de Inglaterra, que ya lo ha dicho inclusive en plena campaña, siempre sostuvo, y uno era temerario de lo que podía suceder. Y por supuesto que uno a lo mejor lo dice con bronca, porque aquellos que vamos a sufrir las consecuencias de esta política de despoblamiento de Tierra del Fuego, encima vamos a una elección y le damos el 50% de los votos de la provincia. ¿A quién nos va está tratando de despoblar Tierra del Fuego? Pero bueno, es la realidad. En democracia hay que aceptar la opinión de la gente. La gente puede estar equivocada o no, pero es lo que la gente eligió. Pero por eso yo no lo tome como un reproche hacia ustedes, sino mi consulta era qué medidas iban a tomar, si es que tienen alguna para tomar con el gobierno cuando firmó un convenio que incumple con los empresarios, nada más. No lo tome como que yo lo estoy haciendo responsable a la Unión Obrera Metalúrgica. Y marchas hubieron muy importantes la Unión Obrera Metalúrgica, pero el más importante de todas fue en el año 1982, cuando el gobierno nos quería sacar la ley y se le plantó Tierra del Fuego en su conjunto sin bandería política. En esa época no había partidos políticos que podían encauzar un reclamo en ese sentido. Y el ministro de Economía, que bajó en Río Grande, tuvo que dar ahí nomás marcha atrás a las medidas que tomaban. Así que no lo tome como una asignación de responsabilidades, sino qué podemos hacer en conjunto para que la realidad de Tierra del Fuego se cambie. No lo tomé como una cuestión personal, simplemente representa una organización sindical que nunca se escondió a la hora de poner el cuerpo para defender el régimen. Seguramente de las marchas que usted menciona, siempre ha encontrado a la Unión Obrera Metalúrgica en la cabecera defendiendo el régimen. Así que, y yo me recorrí más de 4.000 kilómetros porque no me pasó por el costado. Fui a poner el cuerpo también cuando la última vez hicimos esa marcha en Ushuaia y otra en Río Grande. ¿Usted votó el RISI a favor o en contra? Bien, gracias. Sí. Parece. Bien. Sí, pues ya nos echan. A ver, el micrófono. Hola. Ahí está. No, primero agradecerte, felicitarte por la mesa. Y yo pienso que nada, me parece que es para escuchar a todos acá, porque me parece que Tierra del Fuego es un problema grave, pero
tenemos el norte del país, tenemos el centro del país con la misma gravedad. Yo pienso que en estos debates son para enriquecer, me parece que esto hay que sentarnos, repensar las políticas que vienen, proponer qué vamos a hacer de acá para adelante. Yo pienso que lo escuchaba con el tema de la minería. Yo tengo una provincia que está prohibida la minería por la ley 5001, no tiene que haber minería, pero tampoco tengo un espejo en la provincia de Santa Cruz que me diga que la minería fue la salvación de algo. Hoy Santa Cruz está con pago escalonado, en situación de crisis, y hace 20, 30 años que tienen minería extractiva y no fue la solución. Me parece que tenemos que repensar qué país queremos. En la actividad nuestra, la actividad petrolera, en el último año y medio, 7.000 puestos de trabajo perdidos, porque no le ponemos, me parece, no hay reglas claras de juego en el país. Aparece Vaca Muerta, que gracias a Dios está en Argentina, es nuestra. Entonces las empresas dicen, ¿para qué vamos a invertir si acá el beneficio es más rápido? Yo pongo 100 pesos en la cuenca de Cerro Dragón y lo recupero dentro de un año. Y en Vaca Muerta lo recupero en 3 meses. ¿A dónde voy a hacer la inversión? En Vaca Muerta. Cuando no tienes un Estado que diga, no, pará, esto es así, es equitativo, hay una idea de país, de energético. Entonces me parece que esto es lo que hay que hacer. La industrialización, el agro, entender qué política queremos a largo plazo, porque ninguna inversión, yo también soy comerciante, o sea que ninguna conversión se hace a corto plazo, no existe, como decía, los créditos. Vos tomar un crédito acá es un suicidio. Los vemos, la gente que compró su casa con la ilusión del crédito UVA, que hoy no sabe qué hacer con la casa. Nos viene a pedir, por favor, que cambiemos las reglas de juego porque ya se le están rematando las casas que tenían, los sueños que tenían. Entonces me parece que tenemos que pensar un país diferente. Eso es lo que tenemos que pensar, más allá de los problemas individuales que tenemos. Me parece que desde la gente del trabajo, como es la UON en este caso, la gente de la actividad de la pequeña y mediana empresa, los industriales, el sistema financiero, como lo dijo Oscar, me parece que es un gran daño que nos está causando a todos los argentinos, porque yo veo, escucho, y te hablan de millones de dólares de crédito, millones de dólares de intereses, que vos decís, ¿quién paga esos intereses? Cuando te dicen hay que pagar 2.000 millones de dólares de intereses, ¿de dónde sale eso? Eso sale del sacrificio del pueblo argentino, sale del crédito de la mediana pequeña empresa, sale de la industria local. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que entrar entre todos. Acá no puede quedar nadie exento de pensar un país diferente. Gracias, Marcelo. Gracias, senador Linares. Bueno, yo les agradezco tanto a Helio del Re y a toda la gente de ADIMRA, a Abel Furlan, a toda la UOM y como siempre decimos, este espacio, el del Senado, el de la Comisión de Comercio e Industria, pretende ser un poco una caja de resonancia, una caja de resonancia y de ideas para poder transmitir en un momento complejo de la Argentina, en donde todos los que estamos acá pensamos exactamente lo mismo, que es con valor agregado, no con extractivismo, con productos traídos de afuera y que solamente podamos vender servicio. Una palabra que cada vez se está escuchando más, lamentablemente. Somos un país que puede brindar buenos servicios. No, podemos brindar buenas industrias, podemos brindar ciencia y tecnología, podemos brindar creatividad, mano de obra calificada. A eso tenemos que apuntar y tenemos que, sí, resistir, pero no solamente resistir, sino resistir, pero generar ideas, porque tenemos muchas para poder llevar adelante con empresarios que se la juegan y con trabajadores que entienden de qué se trata, como decía Abel, que entre el trabajo y el capital van de la mano para generar un país en serio de crecimiento y de desarrollo y cuánto o cómo crecerían nuestras industrias y nuestra infraestructura si la plata que se pide prestada no solamente sirve para la timba, sino para generar el desarrollo que necesitamos. Así que gracias por venir y a disposición este lugar para todos ustedes y para todos los empresarios y los trabajadores de distintos rubros que sirva para mostrar lo que se está viviendo y lo que pretendemos. Muchas gracias.
Muy bien, acaba de finalizar esta reunión de industria y comercio. Estamos viendo en el estrado tanto a su presidente, que es el senador Marcelo Lewandowski, de la provincia de Santa Fe, de Unión por la Patria, como también con diferentes expositores. Hoy fue una ronda, una comisión informativa, vinieron 8 expositores, tanto de las cámaras empresariales como del sector sindical. Hoy se habló de cómo es la situación, el estado de situación y cuáles son los desafíos y los retos de lo que tiene que ver con la industria metalúrgica. Decíamos entonces que se basó básicamente a lo largo de 2 horas esta reunión en que diferentes expositores estuvieron hablando. Vamos a explicar y a contar un poco quiénes están. Estamos viendo, ven a mis espaldas al secretario general de la UOM, Abel Furlan, y se está acercando, muchas gracias, el presidente de esta comisión. Bueno, se ha hablado del sector de la industria metalúrgica. ¿Cuál es el balance, en su opinión, de lo que se ha escuchado hoy? La verdad que muy reconfortado porque, bueno, uno lo viene señalando como empresarios y trabajadores tienen coincidencias en donde capital y trabajo se ponen de acuerdo para generar empleo de calidad, y lamentablemente hoy están sufriendo y mucho en esta Argentina que es extractivista, que es mano de obra, hay poco valor agregado a lo que tiene que ver con la minería, con el gas, con el petróleo, con lo que produce el campo, y lo que necesitamos es que de la actividad primaria se transforme en valor agregado para que nuestra gente tenga salarios de calidad, empleo de calidad, mano de obra calificada y pueda vivir dignamente. Bueno, de eso se trata. Fueron muy claros los expositores, muy claros, y la coincidencia que hay entre los trabajadores y los empresarios es muy claro, y creo que quienes manejan la economía de este país deberían tomar nota de cómo escuchar a capital, trabajo, pero con un Estado que los escuche y entienda sus demandas. Bueno, y usted ha comentado que quiere que esta comisión sea un espacio, una caja de resonancia para que el sector industrial y comercial pueda venir y poner su voz. Quedan pocas reuniones de aquí a fin de año. ¿Cuál es la agenda que queda de aquí hasta que terminen las sesiones ordinarias? Bueno, ya vino el sector del biodiesel, ya un sector de industriales metalúrgicos había venido, ahora viene todo el empresariado nacional y la representación nacional. Bueno, ahí tenemos jóvenes de distintos sectores empresariales que quieren venir a exponer, así que bueno, estamos organizando, ojalá tengamos una alternativa y que pueda la Comisión de Industria y Comercio, más allá de que bueno, se renuevan autoridades y demás, podamos seguir ejerciendo esta posibilidad y que sea un lugar de escucha, ¿no? De escucha de todos los sectores nacionales que quieren venir a proponer, que exponen la realidad, pero también tienen ideas. No es que se oponen a lo que está pasando, tienen ideas de cómo crecer y hay que escucharlos. Este es un lugar fundamental, la casa de todas las provincias, tienen que ser escuchados y tienen que ser nosotros tenemos que ser receptores de las propuestas que ellos traen. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, teníamos la palabra de Marcelo Lewandowski, senador por la provincia de Santa Fe. Es el presidente de esta Comisión de Industria y Comercio, y como él explicaba, hoy lo que se hizo fue recibir a expositores para hablar de cuál es el estado de situación del sector que tiene que ver con la industria metalúrgica. Decíamos, vinieron tanto de la parte gremial como empresarial. Él decía que estaban estas dos voces, capital y trabajo, y también hablaba de la cuestión federal. Recordemos que en reuniones anteriores, por ejemplo, vino lo que tiene que ver con el sector metalúrgico de la ciudad de Rosario, a propósito de que se declaraba esa ciudad se quería declarar como capital nacional de la industria metalúrgica, y estuvieron también de Rosario. También, lo decía él, se estuvo hablando aquí, se le dio voz a aquellos representantes o referentes para hablar de lo que tiene que ver con el biodiesel. En ese momento tenía que ver con la industria aceitera. Recordemos que con el aceite de maíz y de soja se produce biodiesel, y que en el Senado se está trabajando en ver si se cambia la ley de biocombustibles en cuanto a elevar los cortes. Bueno, y como decíamos, hoy se habló de lo que tiene que ver con la metalurgia, y aquí han venido importantes referentes como por ejemplo Abel Furlan, que es el secretario general de la UOM, pero no fue el único sindicalista, y además decíamos vinieron empresarios. Esto ha sido todo, muchas gracias por acompañarnos, quédense con nuestra programación, nosotros seguimos aquí, chau, hasta luego.